La percepción, cuando tú vas creciendo y tus papás te van enseñando, tu cerebro empieza a hacer conexiones neuronales. Y si A más B, entonces se va programando. Aprendemos qué significa la moralidad, lo bueno y lo malo. El problema es una falsa identidad, porque es una identidad creada. Por un segundo, un tercero. Sí, por todo tu mundo, además de interpretaciones. Claro. ¿No? Tu papá quizá se le ponchó una llanta, llegó tarde por ti al colegio y tú te quedaste a los 6 años, 5, 4 años, y aunque te estuvo cuidando una maestra, tú sentiste que te abandonaron, se ancla un proceso de huella de abandono. Todas las percepciones son falsas, el 100%. Todo lo que yo veo de ti es una imagen tuya. Yo no puedo entrar a Gerardo ni León porque tú eres un universo. Estoy dando cuenta que yo no puedo ver lo que tú eres, yo veo lo que yo percibo, entonces me estoy viendo a mí, no te estoy viendo a ti. El mundo de la percepción, o sea, todo lo que yo pienso es un pensamiento, no es la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿A qué sí le puedes llamar realidad? Bien, no tenemos acceso a la realidad. O sea, el cerebro no tiene acceso a la realidad. ¿Puedo entender que no tiene la capacidad de comprenderla? No hay forma. La realidad es millones de terabytes y tú eres un celular, no cabe. Lo que sí es la verdad es lo que está sucediendo en este momento que estoy experimentando contigo, más allá de mi percepción. Y eso sí es real. ¿Qué es suprahumano, amigo? Este concepto profundo es entender que todo lo que pienso de ti no eres tú. Es mi mente. Sí, son los archivos previos que tú tienes almacenados, ¿no? Y no me sirven a relacionarme contigo. Es no relacionarme contigo, sino con mis archivos. Es decir, es como, yo te estoy viendo a ti, pero estoy yendo a mis archivos. Entonces, en realidad estoy viendo mis archivos y no te estoy viendo a ti. Lo que está sucediendo es que te estoy pensando, no te estoy viviendo. Hay muchas personas que van a este podcast que nunca se han relacionado con su pareja, porque la han pensado. ¿Cómo darme cuenta que a mi pareja o la persona con la que vivo no la conozco porque la estoy pensando, y cómo saber que sí realmente estoy teniendo un contacto con ella? Bienvenido a Transfórmate Interiormente, un podcast creado para despertar tu conciencia en colaboración con Estudio Quantum, un espacio creado para la belleza integral. Llegó al mercado a reinventar los servicios de un salón de belleza convencional, siendo los primeros en fusionar el cuidado personal tanto externo como interno, mediante lo técnico y lo energético para obtener así mejores resultados, ya que ayudamos a mejorar la vida de la persona interna y externamente. Esto quiere decir en cuerpo y mente. Estudio Quantum, patrocinador oficial. Avenida Terranova 1191, Lomas de Providencia, Guadalajara, Jalisco. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que ahora te encuentres viendo este nuevo episodio de tu podcast Transfórmate Interiormente. El día de hoy, como en los episodios anteriores, estamos felices porque la realidad es que cada invitado que nos acompaña nos deja mucho de sí, son conversaciones muy nutritivas, y la realidad es que yo me considero el más premiado y el más favorecido al poder estar aquí en primera fila conversando con estas grandes personalidades. Me prometí al inicio del podcast leer un poco acerca sobre la reseña del invitado que tenemos el día de hoy. Pero sé que la reseña que haga no va a ser en realidad tan nutricia como poder conversar de viva voz con mi querido Pablo Merino. Hermano, bienvenido. Gerardo, qué gustazo, de verdad. Estábamos cuadrando la fecha y llegó. Llegó, gracias, por fin se pudo, amigo. Gracias. Que por fin se pudo. Qué rico tenerte aquí en esta entrevista. Tuve la oportunidad de hacer contigo un evento el año pasado. Me encantó verte trabajar con la gente. Siento que hubo una identificación muy desde donde hacemos las cosas. Pero desde entonces yo traigo una pregunta bien atravesada. ¿Qué es suprahumano, amigo? Fíjate que yo tengo un camino espiritual yo me entregué a Dios en el 95. Estoy cumpliendo 30 años. Me entregué al seminario católico y mi entrega era a ese Dios. En esa orden en la que estaba me di cuenta que no era mi vocación, sino hacer familia, y hoy, 30 años después, me he dado cuenta que mi búsqueda siempre es la búsqueda espiritual, es decir, la búsqueda de la no forma. Todo lo que le da... Vivimos en el mundo de la forma, en la cábala le llaman el 1%. Uh-huh. Entonces es como la pantalla de una película y estamos felices de ver la película de nuestra vida sin darnos cuenta que es una proyección y que la pantalla es el todo, ¿no? Somos la unidad. Entonces buscaba un nombre de cómo definir el humano que se ha trascendido a su propia programación, a la programación de la mente, ¿no? A la percepción, que habla el Curso de Milagros,
o al amor divino, como podremos oír en Cristo, la energía crística. Entonces, suprahumano es una metodología donde comparto cómo ir a ese espacio de la no forma a través de 16 códigos. Yo soy pedagogo, estudié filosofía en el seminario, y entonces entiendo que el cerebro, más que seguir maestros o gurús o seguir metodologías, se va reprogramando a través de códigos. O sea, de conceptos profundos, esenciales, filosóficos, que te abren a una nueva información. Entonces mi misión ha sido ir a ese espacio de la no forma, porque, o sea, ya existen muchísimas personas que dedican a la sanación, a la terapéutica, a la misma espiritualidad, o que se dedican a las constelaciones o a la palabra, lo que tú quieras. Y para mí mi visión era cómo puedo ayudarle a las personas a que realmente descubran la divinidad en ellos. O sea, ¿cómo podemos pasar de la percepción de la dualidad o de separación a la percepción de la unidad? Entonces, suprahumano implica la palabra supra, que es sobre, aquel que ya no se identifica con el humano, ni con el ego, ni con la importancia personal, ni con el juguito que estamos jugando, sino es alguien que ya empieza a disfrutar y crear desde su supraconciencia, desde su ser. El día que hicimos el evento para las familias, tú pasaste a una persona al escenario y trabajaste en vivo y en directo con ella para muestra de todos los asistentes. Y se me hizo muy interesante que trabajaste el tema de la percepción. Y lo fuiste manejando, claro, llevas muchos años haciendo esto, pero lo fuiste manejando de una manera muy clara y muy asertiva. Y desde ahí me vino esta pregunta del concepto suprahumano, ¿no? Y luego también me viene a la conciencia, hay un doctor que habla mucho de experiencias cercanas a la muerte, que habla de la supraconciencia, Sí, ¿no? Que está como muy en boga. Sí. Ok. Me interesa que nos expliques cómo es que Pablo Merino va trabajando con las personas a través de la percepción de las personas, porque podría parecer un terreno demasiado ambiguo, pero sabiéndolo llevar en realidad es muy esclarecedor. Sí, es un proceso, a mí me encanta que me preguntes esto, porque la percepción está basada en varios conceptos. La neurociencia nos lleva muy profundamente a entenderlo. O sea, cuando tú vas creciendo y vas educándote y tus papás te van enseñando, tu cerebro empieza a hacer conexiones neuronales y dices, así funciona la vida. O sea, si me cruzo, me pueden atropellar, ¿no? El cerebro lo interpreta como. Sí, va haciendo conexiones neuronales y entonces va diciendo, si A más B, entonces se va programando. O sea, si yo hago lo que mi mamá dice, recibo amor. Si hago lo que mi mamá no dice, recibo un castigo. Entonces me oriento a hacer lo que mi mamá me dice, ¿no? O sea, podríamos llamarle que es un condicionamiento. Es un condicionamiento, pero literalmente está programado celularmente a través de las conexiones neuronales. Entonces, el cerebro va haciendo conexiones y aprendemos, por ejemplo, a hablar. Aprendemos qué significa la moralidad, lo bueno y lo malo. Aprendemos que si nos equivocamos nos tenemos que culpar. Aprendemos que somos mexicanos. En fin, se hace toda una identidad neuronal. Entonces, cuando viene una percepción, o sea, viene un evento, mi cerebro necesita ir a los archivos para interpretar eso que está sucediendo. Por ejemplo, si no sé inglés y me das un libro en inglés, mi cerebro no tiene archivos para decodificar el inglés. Quiere decir, no he aprendido inglés. Por lo tanto, voy a mis archivos y me pierdo del inglés. Lo veo, pero no lo entiendo. Entonces, mucha gente, por ejemplo, hoy en día tiene todo para ser felices. O sea, vivimos en una etapa absolutamente abundante con los coches, con los hijos en la educación, el trabajo, el colchón que usan, la almohada. Tienen todo para ser felices y hay un vacío en el interior. ¿Por qué? Porque su mundo de percepción lo integra como no es suficiente. Entonces, el problema es que si no salimos del mundo de percepción neuronal, lo único que estamos viendo siempre es nuestro pasado. Por ejemplo, ¿cuántas veces la gente no se juzga, se culpa, se etiqueta? Entonces, cuando tú juzgas y etiquetas a alguien, lo estás no haciendo por esa persona, sino por mi mundo de interpretación, mi deber ser. Como yo soy católico y tú eres cristiano, yo te rechazo porque yo soy machista y tú eres mujer, en fin. Siempre hay este mundo de interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo de la percepción se va automatizando. O sea, tu cerebro, el niño sabe que no es su percepción. Entonces, ¿qué hace? Aprende.
Mira, mamá, ya me sale, brinco y subo. Está abierto a aprender. Él no tiene una identidad. Entonces Entonces, de los 0 a los 12, aprendo, me meto, voy a clases de esto, lo otro, toco guitarra. Entonces, mi ser se empieza a expandir. El problema es Empiezas a construir tu identidad a través de toda esa información que vas adquiriendo en la niñez. Pero aprendes miles y miles y miles de cosas para crear esa identidad. El problema es que cuando esa identidad se crea, es una falsa identidad, porque es una identidad creada. Por un segundo, un tercero. Sí, por todo tu mundo, además de interpretaciones. Claro. ¿No? Tu papá quizá se le ponchó una llanta, llegó tarde por ti al colegio y tú te quedaste a los 6 años, 5, 4 años, y aunque te estuvo cuidando una maestra, tú sentiste que te abandonaron, se ancla un proceso de huella de abandono, ¿no? O tenías un hermanito mayor que era demasiado fuerte y tú sentías que lo veían a él y a ti no, y entonces nace una invalidación total de tu alma. O sea, puedo entender que lo que hay son falsas percepciones. Es que todas las percepciones son falsas, el 100%. ¿Cuál no es falsa? Ninguna. Todas son falsas. Te voy a explicar por qué. A ver. Me encanta que podamos entrar porque esto es clave. Todo lo que yo veo de ti es una imagen tuya. Yo no puedo entrar a Gerardo ni a León porque tú eres un universo. Yo veo tu fachada, lo que ven mis ojos, sienten lo que tú me compartes y lo que yo estoy anclando de mis historias en el pasado. Por eso es percepción. Te percibo. Sí. Y yo creo que tú eres lo que yo percibo. Cuando no me estoy dando cuenta que yo no puedo ver lo que tú eres. Yo veo lo que yo percibo. Entonces me estoy viendo a mí. No te estoy viendo a ti. El mundo de la percepción, o sea, todo lo que yo pienso es un pensamiento, no es la realidad. Ahí te va una pregunta que de verdad me nace mucha curiosidad. Desde todos los estudios o la experiencia que tienes, ¿cuál es la realidad? ¿A qué sí le puedes llamar realidad? Bien, no tenemos acceso a la realidad. O sea, el cerebro no tiene acceso a la realidad. No hay forma, porque accesar y a entender en mi percepción la realidad es meter la realidad en una neurona y una percepción de un cerebro que mide, pues cuánto mide mi cerebro. ¿Puedo entender que no tiene la capacidad de comprenderla? No hay forma. La realidad es millones de terabytes y tú eres un celular, no cabe. Ahí te va otra pregunta. Ahí voy, pero déjame contestarte porque ahí voy. Lo que sí es la verdad es lo que está sucediendo en este momento que estoy experimentando contigo, más allá de mi percepción. Y eso sí es real. Yo te estoy experimentando en la totalidad tuya aquí en el foro. Este es nuestro presente, es presencia, más allá de lo que yo estoy interpretando en mi mente. Esto es la totalidad del universo, en mi universo en este momento. Entonces, este momento tiene toda la capacidad de transformar mi ser, porque es la totalidad de la vida aquí y ahora. Entonces la totalidad está en el tiempo presente, sí, desde donde te estoy entendiendo. Ahí está el 100%. Esa es la única verdad. La única. Es desconcertante para la mente. Sí, exactamente. Por eso tengo tantas preguntas que bueno, necesito escucharte más que yo preguntar para poder aprender, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención cómo fuiste abordando a esta persona hasta que esta persona se dio cuenta en su completud que el conflicto del que ella hablaba no era un conflicto, era su conflicto porque lo percibía a través de su percepción. Como cuando dijo, es que el niño nunca me contestó y tú le dijiste, sí te contestó. Al no contestarte, también te está contestando. Sí. Y ahí yo me acuerdo que todo el auditorio se quedó como, ¿sabes? Y es muy interesante porque todos pudimos ver en la expresión de esta persona que hubo una reconfiguración en su interior, pero que fue muy sutil. Sí. Y eso fue lo que a mí me voló la cabeza. ¿Cómo le puedo llamar? ¿Es una metodología? Sí. ¿La metodología del suprahumano? Sí. Es parte, eso que hicimos fue comprensión. La comprensión es una reorganización del campo neuronal. Ya. O sea, es cuando haces, y entonces por eso dices, hay un cambio. Tú ves cómo cambia la textura, los ojos, la sonrisa, entra una paz profunda, los hombros bajan, claro. Y entonces lo que hace la percepción, fíjate, lo que hace la comprensión, esta configuración, es que transforma tu pasado. O sea, tu pasado ya no es nunca como tú lo pensaste.
editas el pasado y eso hace que las personas cada vez vivan más en el presente. Por ejemplo, cuando yo entendí, porque mi mamá tuvo primero a mi hermano con síndrome de Down, Ok. luego me tuvo a mí y luego tuvo a 7 hijos más, somos 10. Bien. Entonces, yo soy el tercero y una hermana mayor. Y yo siempre sentí que mi mamá no me había podido ver nunca. Cuando empecé a ser papá y cuando me di cuenta que realmente hacemos lo mejor que podemos con lo que queremos, cuando me doy cuenta que mi mamá se entregó su vida por nuestros hijos, cuando ahora comprendo que mi mamá hizo, o sea, era una heroína de tener 10 hijos, en fin, hice, entonces ya nunca me volví a sentir no visto, al revés. Me sentía amadísimo. Entonces, cuando tú comprendes, no solo cambias tu percepción hacia el futuro, sino reconfiguras todo tu pasado. ¿Tiene este método mucho que ver con la biodescodificación o la biodesprogramación, Sí, como se le sí, conoce aquí? es muy similar. Muy Lo que pasa es que similar. es el mismo concepto, el mismo approach que es. La biodescodificación es, en el cuerpo aparece un síntoma que te está mostrando algo que en tu comprensión neuronal no has visto. Por ejemplo, a mí me da gripa cuando necesito descansar porque no sé descansar. Entonces mi cuerpo dice, este brother ya necesita un descanso obligatorio, güey, de una semana, todo incluido en su cama. Entonces me da unas gripas, entonces tuve que aprender que codificar, que decir, o sea, mi cuerpo me está mostrando que tengo que aprender a descansar. Entonces la biodescodificación es una comprensión, ahora descanso más, de repente me tomo una mañana libre, me doy un espacio, entonces ya no necesito enfermarme de gripa porque ya mi cerebro se reconfiguró a decir, no es tan importante la vida, puedes descansar. Entonces sí, este método, más que método este concepto profundo es entender que todo lo que pienso de ti no eres tú, es mi mente. Sí, son los archivos previos que tú tienes almacenados, ¿no? Y no me sirven a relacionarme contigo, porque todas las veces que yo me relaciono contigo de acuerdo a mis archivos, es no relacionarme contigo, sino con mis archivos. Es decir, es como, yo te estoy viendo a ti, pero estoy yendo a mis archivos. Entonces, en realidad estoy viendo mis archivos y no te estoy viendo a ti. Lo que está sucediendo es que te estoy pensando, no te estoy viviendo. Dice el Zen, si tú tomas una flor o está una flor en el jardín y tú ves la flor es tu presente, tiene todo el poder de transformar tu alma, porque ahí está la belleza, la dulzura, la vida, el amor, la belleza, el arte. Presente. En el presente. Está todo, ¿no? Una flor de camellón, no te creas que una florecita. En cuanto yo digo la categorizo, la pienso, ya no me relaciono con la flor. Es bonita, no es bonita, es de camellones. Ya estoy categorizando mi mundo de significado y dejé de relacionarme con la flor. Hay muchas personas que han a este podcast que nunca se han relacionado con su pareja. Qué fuerte. Y tienen 10 años viviendo con ella, porque la han pensado. ¿Cómo darme cuenta que a mi pareja o la persona con la que vivo no la conozco porque la estoy pensando y cómo saber que sí realmente estoy teniendo un contacto con ella? ¿Cuál sería la diferencia? Sí. Cuando es que este método, mi querido Gerardo, necesitas mucha autoindagación. O sea, revisar constantemente dónde está tu mundo de percepción. Si me estoy relacionando desde mi mente o realmente estoy aquí presente contigo, observándote y cachando y sintiendo y viviendo, no queriendo estar en otro lugar. Entonces, en el momento en que llega una persona con su pareja y ya llegó, no sé cuánto, es que este saco se le ve bien, no se le ve bien, es que Gerardo, es que esto, que el otro, no, porque yo ya vengo, entonces estoy en mi mente, no estoy aquí. Agarro el celular, ya te contesté, me decías, tú me estás hablando y yo te estoy queriendo contestar. Entonces, aventamos a la gente fuera de nuestra percepción porque yo me quiero relacionar con lo que yo pienso de ti. Es más cómodo pensar a alguien, es decir, está con mi mujer, ahí está hablando, ya sabes. Es que sí, ¿no? Te llegas tú y, mi amor, ¿cómo te fue? Y te empiezas, no, pues mira, me fue y tú ya, sí, claro, los niños, y me distraigo, y agarro el celular, y un besito, es más, hasta pudimos haber hecho el amor, pero no me relacioné nunca con ella. Qué fuerte se escucha eso. La estoy pensando. ¿Cómo me puedo dar cuenta que estoy con ella? Es cuando llego y abro mi ser. ¿Cómo estás? En el aquí, en el ahora. Sí, quiero conocerte. ¿Cómo estás, mi amor? O sea, ¿cómo estás, Jerry?
Pero ¿cómo le hago en ese momento, Pablo, para quitar todas las percepciones que tengo y ponerle absoluta atención a la persona o a la actividad? Sí, bueno, ese es el humano. Primero, tengo que abrirme a mis procesos de percepción. Cuando en suprahumano hablo de códigos, son 16 códigos, te voy platicando algunos. Uno de los códigos, vamos activando el código. Es como si metieras un chip, un USB a tu cerebro y metieras información, y yo siempre les digo, vean cómo les funciona. Uno de los códigos es todo es un espejo. Nada habla del otro. El 100% habla de ti. Okay. Entonces la gente es durísima esa semana, porque es por semanas, cuando activa este código, porque dice, ¿cómo el desgraciado de enfrente, el violador, el asesino, el presidente, soy yo? Sí. No es que seas esa persona, sino mi percepción sobre el violador y todos mis juicios son míos. Hablan de mí, no de él. Claro. Hay muchísimos casos de gente que lo han metido a la cárcel, que los han metido a la silla eléctrica. Veía una película de unas personas en los 60, 70, entonces que era un abogado que atendía a los que iban a la silla eléctrica, que eran inocentes. Sí, no lo dudo. Pero la mente del juez cree que lo que él cree es que él es culpable, y entonces Dijiste algo bien clave, cree que lo que él cree es real. Y es que en realidad así nos movemos por la vida, porque incluso hasta lo decimos, yo creo que, pero el yo creo que no es otra cosa más que mi percepción o todos los archivos que tengo almacenados de percepción desde que nací. Pero el que yo diga creo que no necesariamente habla de que yo estoy viendo la verdad. Solo estoy hablando de mi percepción. Y de tu percepción es tu mente, y tu mente vive dentro del mundo de tu cerebro. Entonces, ¿cómo me salgo de ahí? Exacto, es un proceso. Entonces, por ejemplo, yo te decía, el código del espejo es ver que lo que se me atravesó la persona del tráfico, mi mujer me contestó o no me depositaron el cheque, es darme cuenta que la bioquímica de enojo está dentro de mí. Sí. Que todo el sufrimiento está dentro de mí. Si está en mí, lo puedo cambiar. Me dejo de ser el efecto de la vida para ser la causa. Lo dice la Cábala también. Correcto. Entonces, si yo soy la causa de mi vida, yo la puedo causar. Entonces, ese es el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia no es iluminarte, es darte cuenta que estás frente a tu ego, que es tu personaje, que es tu mundo de percepción, que es tu mente, que te está proyectando una serie de juegos y de ideas absolutamente absurdas. Entonces, por eso necesito una herramienta que no esté dentro de mi mente. Y esa es tu conciencia, la supraconciencia. Ya. Es decir, te voy a dar un ejemplo. Mi hijo hace algo, tiene 19 años, que yo pienso que no debería de hacer. Como yo pienso que él no debería de hacer lo que yo pienso, me enojo. Y entonces me doy cuenta que el enojo no viene de él. Viene de mi juicio. Claro. Que no tiene nada que ver con él. Él es mi espejo para ver cómo yo juzgo, yo soy el papá, y tú tienes que hacer lo que yo digo que tú tienes que hacer, porque cuando tú hagas lo que yo pienso que tienes que hacer, yo voy a ser feliz. Porque a ti te condicionaron igual. Claro. Entonces, cuando me doy cuenta que Mateo no tiene nada que ver con mi mundo emocional, él es un niño, bueno, un joven padrísimo, y va por su vida disfrutando y felicidades. Entonces, él me da la oportunidad de entrar a indagar en mi espejo y decir, caray, puedo salir de ese mundo de percepción. Entonces, ¿qué pasa? Puedo ir, le doy otras herramientas, como se llama alquimia, sentir la emoción, ese es un código increíble. Siento la emoción sin luchar contra ella. No pienso que sentir como siento está mal, sino sentir como siento es como siento. Es natural. Entonces, siento el enojo, lo dejo adentro, no lo expreso, no lo niego, lo siento. Es decir, me vuelvo el enojo. Me encabrono, pues. Pero no lo expreso. O sea, no voy y se lo digo a nadie. Y entonces empiezo a sentir... Lo vives. Lo vivo. Ajá. Me entrego al enojo. El enojo y yo somos la misma esencia. Entonces, cuando estoy en el enojo, descubro que hay algo más que el enojo, que es la conciencia que está viendo el enojo. Y entonces lo amo. Y le digo, gracias, enojo. Bien, qué maravilla. Ahí estamos hablando de esa supraconciencia. Sí. ¿Es esa supraconciencia la que voltea y observa el enojo? Exacto. Pregunta, desde tu experiencia, ¿la supraconciencia
¿siempre está en amor o también pasa por el matiz de las emociones? No, la supraconsciencia siempre está en amor. Siempre Es está en el amor. Es el amor. Es el amor, es la sabiduría, es la paz, es la templanza, Ok. es la caridad, es el perdón, es la voluntad, es la luz. O sea, no tiene división. La supraconsciencia es tu ser, es tu alma. Sí. Le llamamos supraconsciencia para dividirlo un poquito en la conciencia, porque en el inglés consciousness es conciencia y awareness es supraconsciencia. Ok. Pero no tenemos en el español no tenemos la diferencia. Porque la conciencia es darme cuenta. Ah, ya me di cuenta que el enojo no tiene que ver conmigo. Eso es darme cuenta, ser consciente. Ya. Pero la supraconsciencia es la que toma el enojo y no lo quiero cambiar, sino que quiere ser el enojo. Cuando me doy cuenta que soy el enojo, me doy cuenta que mi ego quiere modificar a mi hijo para yo ser feliz. Que mi ego quiere violentar a mi hijo para yo ser feliz. Entonces me doy cuenta a través de la supraconsciencia que no hace sentido. Que yo no puedo ser feliz a través de violentar a mi hijo. Entonces me amo, lo disuelvo, se va y entonces me vuelvo el amor. Pero el amor es el que disuelve el enojo, no yo. O sea, no hay técnica, ni herramienta, ni... Por ejemplo... Sí. Tú solamente eres el ser en quien se manifiesta la emoción. Es correcto. Y el amor. Entonces, cuando se integran a través del momento presente, se llama el método de la alquimia, me meto. Entonces, el ejemplo que te iba a decir es que cuando Mateo, o sea, yo tengo tanto tiempo, tengo más de 15 años haciendo esta estrategia o esta herramienta, que cuando Mateo hace algo, mi mente empieza a decir, no debería, porque lo hace, le encanta. Pero yo al ver mi mente me doy cuenta que eso es falso. Empiezan a pasar pájaros, ¿no? Empiezan a pasar ideas estúpidas, fatalistas, ya no lo quiero ver nunca en mi vida, es para que tuve un hijo. Pero eso solo son proyecciones de una mente programada. Y la supraconsciencia, ¿qué hace? Ama a Mateo, ama a mi mente, ama todo, y dice, esto no lo tengo que resolver, se resuelve solo. ¿Cómo? A través del amor. Se integra y se disuelve. Pregunta. Y sabes, nomás ¿sabes por qué se llama alquimia? Porque transformas el dolor en amor. Sí, totalmente. ¿Qué pasa si en esta cotidianeidad verdaderamente Mateo, dentro del ejemplo, hace algo que de a tiro tú sabes que eso no va? No sé, Sí, lo que sea. ¿Va? Papá, estoy consumiendo, chocó, papá, robé, papá, acabo de desvivir a alguien. Sí, sí. ¿Cómo aplica el tema de la supraconsciencia aquí? Ok. Lo que pasa es que la pregunta que acabas es muy, para entenderla es de maestría en el tema. Te voy a explicar por qué. Porque aún así, aunque él esté consumiendo o haya chocado o haya desvivido a alguien, ya fue. No hay nada que hacer. Entonces, todo el juicio que yo tenga sobre él va a seguir siendo sobre mí. Entonces, lo que debería de hacer un papá o un guía espiritual realmente es ponerse al servicio del hijo sin tu mente. Ok. Entonces, si al hijo hay que hacer que él, o sea, no hacer, pero que no se escape de sus consecuencias, es decir, ponerte al servicio, es decir, vas a pagar esto, brother, te vas a ser responsable, no tienes la edad, te toca, pero es por lo que le toca a su conciencia, Claro. no por cómo tú reaccionaste. Pero si el papá reacciona, entonces ya no es desde la conciencia, es desde la reacción. Claro. Entonces, por eso no podemos construir relaciones de pareja. Ahorita hablamos de los hijos, pero si hablamos de las parejas o de los negocios, en lugar de, por ejemplo, la pareja, relacionarme desde no te quiero poseer, no quiero nada de ti, porque ya lo tengo todo, porque ya soy todo, entonces quiero amarte. Quiero darte. Quiero darte. Porque la naturaleza del amor desde la supraconsciencia es esa. Es solo dar. Es dar. Exacto. Claro. Entonces la otra persona, si está en esa resonancia, va a decir lo mismo, tú vas a hacer una fiesta. Y van a construir a través de muchísimas maneras de cómo voy a amarme. Entonces el amor, siempre que me preguntan esto me encanta, porque dicen, entonces ¿qué? ¿Se vale todo? No, porque el amor establece comunicación y la comunicación acuerdos. Y el amor también tiene un orden. Es correcto. Y es una estructura y tiene un límite. Ahora, me vino la voz de cualquier persona dentro de una relación de matrimonio diciendo, oye Pablo, pero pues yo ya le di todo a mi pareja y yo amo a mi pareja, pero ya me cansé. Sí. Ya le di todo y no hay reciprocidad.
¿Estás de acuerdo que esa es un poco la queja del inconsciente colectivo en las relaciones de pareja? Sí. ¿Cómo aplica la supraconciencia ante esta situación? Ya le di todo, ya estoy hasta el gorro. El proceso siempre, cuando me hacen ese tipo de preguntas, establezco que el problema es que siempre es de dos. Sí. Y saber dónde está la polaridad es saber qué es lo que toca hacer a la persona. Por ejemplo, si yo soy una persona cobarde, Sí. huir es lo que siempre sé hacer. Sí. Nunca pongo límites, no tengo comunicación asertiva. ¿No? Ahora, si yo soy una persona controladora, lo que no sé es no sé irme, sino al revés, sé controlar, y someter. Entonces yo le preguntaría a esa persona que tiene ese problema con la pareja es, ¿cuál es realmente tu reto? No, pues ya di todo, ya hablaste, ya comunicaste, ya pusiste límites, ya fuiste a terapia, trabajaste profundamente a la pareja. No, éntrale, no huya cobarde. Pero si es alguien que dice, no, güey, ya fui a terapia, ya di todo, fuimos a cursos, entonces lo que tienes que hacer es irte. ¿Te fijas? Frente al mismo evento a alguien le toca quedarse y al otro le toca irse. Pero no hay recetas de cocina porque la conciencia se expresa desde de esas dos polaridades, la femenina y la masculina. ¿No? Por ejemplo, una persona que tenga vigorexia, le tienes que decir, ya deja de hacer ejercicio, ya deja de ponerte fuerte, o sea, ya, porque ahora solo estás de ese lado, ¿no? Ahora necesitas meditar, trabajar tu mente, pero una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida, que solo está en los libros, le tendrías que decir, tú sí tienes que hacer ejercicio. Entonces, en realidad, la vida es individual, no hay recetas. Entonces, tienes tú que aprender, y eso solo se llega a través de la autoindagación. ¿Qué es lo que yo hice con esta chica que tuviste? Es a través de poder ver su percepción, dónde está esa persona realmente generando ese proceso de percepción. Y entonces es increíble porque unos tienen que subir su frecuencia y otros tienen que bajar su nivel de violencia. Y entonces vamos encontrando dónde lo vamos a ver. Pero por eso te digo que es nivel maestría, porque tengo que observar claramente cuál es mi reto. Si soy una persona con más energía femenina, generalmente no estoy haciendo lo que tengo que hacer. No estoy hablando con mi pareja, poniendo límites, no estoy estudiando, no estoy yendo a terapias. Pero si soy una persona muy masculinizada, ya hice todo. Entonces ahora tienes que observa, frénate. Ahora que tocas este tema, amigo, me gustaría saber tu opinión. Últimamente se habla mucho de la energía femenina y la energía masculina. Sí. Y a mí me ha tocado en grupos con mujeres, con círculos de mujeres, donde las mujeres suelen conflictuarse porque no logran entender el concepto de energía masculina y energía femenina. Y te voy a dar un ejemplo. Hay mujeres que dicen, pues yo llevo N cantidad de años sin pareja y mi terapeuta me dijo que yo estaba en energía masculina. Y yo desde mi poca experiencia, yo digo, no necesariamente tiene que ver con eso, porque para mí un conflicto no es de una sola respuesta, es multifactorial y como tú dijiste, hay que indagarlo, ¿no? Pero veo que hay gente a la que le cuesta trabajo entender estos conceptos de en dónde estoy, en la energía masculina o en la femenina. Sí. ¿Cuál sería tu? Hay que entender la naturaleza de la energía femenina y masculina. La naturaleza es el que da, es el masculino, por ponerle un nombre, pero le podemos poner el signo más, pues es el que da. Y el que recibe, el que toma, es signo menos porque resta. Sí, es como la energía, la electricidad, la polaridad positiva y la polaridad negativa. Son una polos. Pila. Son polos. En una pila, claro, ves los polos, en una batería. Entonces, el árbol da la semilla. La tierra la toma. Cuando se integra el masculino y el femenino, se da la vida. Por eso el esperma fecunda un óvulo y la mujer da a luz en su útero. Entonces, cuando una persona está en la energía masculina, está en el hacer. En la acción. En la acción. Entonces, es esa mujer que dices tú, que hace, da, entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en el hacer, no tomo. Entonces olvido mi energía femenina. Entonces, ¿qué pasa? Llega otro hombre, le quiere dar y entonces está la norma, no, hasta así, esa. Entonces el hombre dice, no, brother, yo no, o sea, con una mujer que me venga a gobernar, con permiso, buenas tardes. Y no se trata de machismo. No tiene. Porque hay líneas muy delgadas y ahí es como donde la información se confunde, ¿no? Lo que pasa es que
¿qué pasa? Va a recibir un hombre, va a tomar un hombre que esté en la energía femenina, que reciba. Entonces la mujer muy fuerte va a decir, no, hombre, tiene mamitis, ve nomás, este cuate. Sí, porque el hombre que esté, o sea, el hombre que esté integrado en su energía femenina y masculina, que sea un hombre que sostenga su vida, no va a querer tener una mamá o una madrastra de esposa, güey, de novia, ¿no? ¿Para qué? Claro. Entonces, en realidad, mira, voy a decir un chiste, pero lo digo para que se entienda claramente. La vida es tornillo tuerca. Para que enrosque tiene que haber un tornillo y una tuerca. Ese es el femenino y el masculino. Bueno, ¿qué pasa si hay dos tornillos? Hay pleito. No embonan. No, hay pleito, o sea, no hay nada de dónde embonar porque los dos quieren dar. Sí, porque son la misma energía. Si hay dos tuercas, no hay interacción. Sí. Entonces, cuando las mujeres y los hombres estamos cuando un hombre está en energía masculina solamente es machista. Porque es un macho que solo quiere gobernar y hacer y decirle a todo mundo, hombres y mujeres, es un machista. Cuando una mujer está en el masculino, es feminista. Caen en el ismo. En el ismo, ¿por qué? Porque el ismo es hacerlo, es dictarlo, es generarlo, es construirlo. Por eso yo soy ni machista ni feminista, porque yo no le impongo la idea absolutamente a nadie. Ni quiero gobernar ni sostener, pero tampoco que nadie me gobierne ni me sostenga. Salgo del ismo, como bandera. Entonces, machismo y feminismo es asumir la masculinidad como bandera. Sí, son los dos extremos. Así ¿no? es. De la polaridad. Porque el capitalismo nos lleva a capitalizar todo lo que somos. Entonces tienes que ser super mamá y los hijos super chavos y aprender de educación, pero también tienes que estar delgada, pero también tienes que hacer ejercicio, pero también el pelo, pero también las uñas, pero también el negocio, pero manejar el coche, pero administrar la casa, pero hacer dinero, pero tener amigas, pero comer bien, pero tomarte nutrientes porque ya llego a los 40. Entonces, están en la masculinidad porque están en el hacer, están en el dar, en el construir, en el capitalizar, en el crecer y en el crear y llegar a las metas. Entonces, tenemos una sociedad hipermasculinizada, hombres y mujeres. ¿Cuál es el femenino? El feminismo no es el ser, es el hacer. Perdón, no es el hacer. El femenino, el masculino es el hacer, el femenino es el ser, el tomar. El recibir. Entonces, el descansar está en tu femenino. El recibir a tu pareja y decirle, ¿qué necesitas? Ven. Está en el femenino. El acoger. Está en el nutrir. ¿Qué necesitas, claro, Gerardo? Me pongo a tu servicio. Entonces, cuando una mujer se va al femenino, ya teniendo integrado su masculino, o sea, su hacer y su construir, es lo más sexy que hay. A ver, repítalo otra vez. Cuando una mujer tiene integrado su masculino y su femenino, es súper sexy. ¿Por qué? Porque es valiosísima. Es una mujer que se sostiene a sí misma, pero sabe recibir a su hombre. Puede haber un hombre o una mujer, desde mi percepción sí, pero quiero entender la tuya. El equilibrio estaría en yo soy consciente de mi parte masculina y de mi parte negativa y dejo que las dos interactúen también con relación a los demás. Claro. Ese sería el verdadero equilibrio. Tú imagínate un hombre, vamos a ponerlo en nombres, porque es igual, un hombre que ya tiene integrado su masculino, es decir, trabaja, es proveedor, sostiene, es fuerte, sí. y está integrando su femenino, güey. Es un güey que puede sostener, callarse, escuchar. Es un cuate que te puede decir, no te preocupes, mi amor, yo necesito aparecer, aparece tú. Es un hombre que puede decir, no, yo aquí sostengo la casa, tú tranquila, tienes que viajar, y llega la casa está ordenada y está padre y maneja sus emociones. Y dice, mira, mi amor, ahorita conecté con mi emoción, no tiene nada que ver contigo. Estoy muy enojado por algo que pasó en la chamba, pero no quiero lastimar a nadie en la familia, déjame hacer un proceso. Que se haga cargo de él. Eso es el femenino dentro de un hombre. Entonces, en realidad, toda la sociedad tenemos que voltear a ver al femenino, que es la madre tierra, que es la espiritualidad. El femenino, no el feminismo. El femenino, no el feminismo. No. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es cuando la mujer está empujando su rol masculino. Qué contradictorio. Sí, porque el feminismo es, necesitamos los mismos puestos de trabajo, ser presidente, ser, construir. A ver, por supuesto, las mujeres se lo merecen, pero cuando la mujer está empujando desde solo su rol masculino... Sí, claro, se convierte en machismo. Ajá, que es el feminismo. Claro. Una mujer integrada no necesita... ¿A quién le va a decir? Una mujer integrada en su masculino y en su femenino es una mujer que no tiene que empujar los límites del masculino, sino que descansa. Se ve a sí misma, se recupera, le baja 2 rayas a su ritmo, tiene tiempo para meditar, para hacer el amor, para coger a sus hijos, para verlos, no estarlos educando todo el tiempo, sino, a ver, mi amor, ¿cómo estás? Se dulcifica.
Entonces, hombres y mujeres tenemos que voltear a ver la energía del ser, la energía de la tierra, que es dulce, que es amorosa, que todo lo recibe. O sea, la tierra, la madre tierra, pocas veces entra un huracán. Y, en general, tú vas al campo y está floreciendo y hay árboles y pajaritos. Sí. La madre tierra es hermosa, es suave. Sí. Entonces, recibe y da. Recibe y da. El masculino es el fuego, cabrón. Claro. Entonces, cuando nosotros aprendemos a integrarnos, somos seres completos. Porque tenemos la capacidad de darnos, pero también la capacidad de observarnos. La metafísica le llama zona de poder a eso de lo que nos estás compartiendo, ¿no? Zona de poder es este estado de conciencia en el que conscientemente, válgame, sabes quién eres, sabes el lugar que ocupas, validas el lugar que tienes y el lugar que ocupas, y no necesitas controlar, no necesitas adoctrinar, no necesitas regañar. En pocas palabras, traduciéndolo o traspasándolo a lo que nos estás platicando, la zona de poder es como mantener este equilibrio entre tu energía masculina y femenina, pero de manera consciente, todo el tiempo. Sí. Acabas de definir el superhumano. Yo te he escuchado y decía, wow. Ok. Es que ese es el superhumano, el que se ve, el que se reconoce, el que no necesita controlar al otro, el que no ya salió de la violencia, en el que recibe, ama y sostiene a sus seres queridos y se pone al servicio de la humanidad, en el que si es un papá, ama y sostiene y ahora crezcan jóvenes que necesitan, sabe poner límites y ordenar y escuchar. Y si es la mujer, la que sabe nutrir, empoderar, guiar. Híjole, Pablo, es que estás hablando de un oasis en medio de una sociedad que está acostumbrada a vivir en un fuego cruzado, hermano. Pues sí se puede. No, me queda clarísimo que sí se puede y es muy rico vivir desde ahí, ¿sabes? Sí. Es muy rico. Sí. Ahora, te quiero preguntar, porque mencioné lo del oasis, tienes un instituto. Sí. Háblanos de tu instituto. Sí. Aquí en Guadalajara tenemos el Instituto del Ser y la Conciencia y damos terapias, acompañamiento, coaching, mentorías, constelaciones, es decir, todo aquello que ayude a abrir la conciencia y la esencia del ser humano, reconocer la esencia. Okay. Y dentro del instituto tenemos tres grandes, el tema de atención a personas, sí. Toda la parte terapéutica y de acompañamiento. Tenemos el tema de las constelaciones familiares, que es una herramienta que 2 de mis hermanos están certificados, que son extraordinarias porque te muestran sistemáticamente lo que está en tu familia. Sí. Tenemos un programa que es el de Suprahumano y una maestría del amor que dirige mi hermano Pedro, que es un concepto mucho más espiritual, hacer una maestría del amor. Y tenemos el programa para empresas. Yeah. Llevamos la conciencia a la cultura organizacional de las empresas. Ahorita estamos con 4 o 5 empresas aquí dentro de Guadalajara y Aguascalientes que lo que hacemos es meter la conciencia y la energía femenina a las empresas. O sea, que la gente empiece a tener más felicidad, mejores interacciones, mucho más respeto, se acabe la violencia entre las organizaciones. Entonces, pues es un instituto para mí muy joven, tenemos 4 años, y estamos impulsando más bien a través de los programas, tanto los privados para empresas como Suprahumano y la Maestría del Amor, que son para más gente. La Maestría del Amor y Suprahumano son programas, son cursos. Son programas o cursos, pero más largos, porque me di cuenta, yo di más de 100 generaciones de talleres de fin de semana. Wow. Durante 10 años. Ok. Con Suprahumano. Si se llamaba antes Neuroevolución. Suprahumano nace este año. Bien. En el 2025. Pero del 2016 al 2024 di 100 generaciones de Suprahumano, de Neuroevolución, que era la mamá el antecesor. El antecesor. ¿No? Okay. Pero me di cuenta que yo quería ser... Lo que a mí me sirvió es que yo supe ser o tuve muy buenos guías en el mundo del despertar de la conciencia. Cuando mi mente estaba loca, que me ayudaron a hacer alquimias, que me enseñaron a ver mi espejo. Entonces me di cuenta que el mundo, como bien dices, es una locura, entonces necesitamos guías. Sí. El guía no es el maestro, ¿no? Yo no me siento iluminado, simplemente es que te voy diciendo, mira, ahí está tu ego, aquí está el espejo, esta es tu alquimia, aquí tú estás queriendo controlar tu percepción a tus hijos, aquí es donde tú puedes empezar a construir una vida mucho más plena. Entonces soy un espejo. Entonces, los programas, la Maestría del Amor y Suprahumano son programas que vamos acompañando, que vamos guiando. Suprahumano
son 16 semanas, son 4 meses. Ok. ¿Qué obtienes al final de haber terminado ese curso? De entrada cambió por completo tu percepción porque ya te diste cuenta a través de las 10 semanas que no eres lo que piensas. Eres lo que eres. Desarrollaste la supraconciencia. La supraconciencia. Entonces, mira, el ser ya es. Sí. Tú ya eres completo, perfecto y suficiente. No tienes que hacer nada. Absolutamente nada para ser tú. Entonces, la metodología de Superhumano es un recordar, es un deshacer. Es un ir quitando. Imagínate que eres un foco que da una luz de Dios así increíble, pero está llena de masking tape, de cinta negra, Sí. que va tapando. Entonces lo que hacemos Superhumano es, mira, esta es tu percepción, esta es tu alquimia, la vida es un espejo, aprende a indagar, eres todo la divinidad, te enseñamos la frecuencia, el amor. Entonces de repente empiezas a brillar y entonces te voy a platicar una anécdota. Sí. De un matrimonio muy amigos míos, la tomó él. Él tomó Superhumano. Ella no, porque decidieron que no lo iban a tomar juntos. Ella lo iba a tomar en la siguiente generación. Me habla y me dice, ¿qué le hiciste a mi marido? Y yo, ¿de qué? Es un ingeniero cuadrado, ¿no? Tiene una paz. Ya no se enoja, ya no se involucra, entiende que está dentro de su presente. Me dice, pero tendría que reaccionar. Entonces vino a mi sesión a coaching o a terapia y le dije, ¿por qué tienes tantas ganas que él sea como tú piensas? Claro. No, pues no es un marido, tendría que serlo. Le digo, tú tráeme la ley donde un marido tendría que reaccionar como tú quieres. ¿No te estás dando cuenta que es tu mundo de percepción el que se rompió cuando él se dejó de pelear? Entonces, a veces no sabemos. Entonces, ¿qué le pasa a una persona que toma Superhumano? De entrada, ve su percepción, ve su proyección. Y es hermoso porque entonces ves todos tus enojos, miedos, juicios, culpas, que le avientas al mundo. Sí. Entonces sales de la culpa, por ejemplo, y entras a la responsabilidad. La culpa es un error de la mente, es pensar que pudiste haberlo hecho diferente. La responsabilidad es una mirada de la supraconciencia, es decir, ya lo hiciste, responde. Entonces, la culpa no lo puede cambiar porque está en el pasado, la responsabilidad lo puede modificar porque está en el presente. Entonces, la gente sale de la culpa y entra en la responsabilidad. Otra es que la supraconciencia no reacciona ante el mundo, elige. Por ejemplo, si a mí no me gusta el escenario de vida que estoy viviendo con mi pareja, no reacciono frente a mi pareja, sino elijo un escenario distinto. Entonces, yo elijo amarla. Aunque ahorita no la puedo amar porque estoy enojado con ella, elijo amarla. Entonces, la proyección, yo pongo el amor y vas a ver cómo esto se va difuminando y de repente vas a ver cómo la amas. Entonces, un día me pasó que mi mujer tuvo una época que tuvo mucho trabajo, estaba muy cansada, muy reactiva, tuvo una etapa difícil. Sí. Y yo empecé a elegir amarla. Aunque no me gustaba lo que estaba viendo por cualquier estupidez mía. Sí. Cualquier condicionamiento. Condicionamiento mío, no de ella. Ella estaba en su vida. Sí, claro. Yo elegí amarla. Y entonces a los meses me dijo, oye, me siento súper bien, ¿por qué me amas? O sea, entonces le digo, es que no, tú tienes derecho a ser tú y pasaste una etapa bien difícil. Como yo también he pasado etapas que soy insoportable. Entonces le digo, qué hermoso es poder verte con lo que... Porque lo que yo empecé a darme cuenta cuando la veía con amor es que se esfuerza cañón. Es súper proactiva. Mamá, papá, o sea, tiene un hijo, va al ejercicio en la mañana, está haciendo el curso de milagros. O sea, es wow esta mujer, wow. Pero yo estaba viendo solo mis condicionantes. Entonces, por ejemplo, la gente que está buscando dinero, trata de resolver el problema donde lo ve. Y yo les enseño en Superhumano a olvidar el efecto y convertirse en la causa. Entonces, cuando tú empiezas a elegir lo que tú quieres, las diapositivas, por decirlo, los decorados de tu presente empiezan a cambiar mágicamente. A ver, acabas de tocar un tema bien interesante. El tema del dinero. Creo que también somos una sociedad que tiene muchos programas con el tema del dinero, ¿no? Y se me hizo muy fregón lo que me platicas, porque lo quiero vincular con algo que también habla la Cábala. La Cábala dice, no se hace el efecto, sé la causa. No vayas al efecto, ve a la causa.
Muchas veces las personas nos preguntamos, si yo trabajo y trabajo y trabajo, me voy al efecto, ¿por qué no tengo dinero? No, el efecto que te valga gorro. Vete a la causa. Desde los coaching que tú has hecho con ese tema del dinero, a través de la herramienta de la supraconciencia, ¿cómo se puede abordar ahí ese tema? Sí, mucha gente empezó a ganar mucho más dinero. Mira, la falta de dinero solo expresa una creencia que tú tienes en el presente. O sea, no tengo dinero. Ahí está. O sea, tu creencia está ahí creando la falta de dinero. Claro. Si yo reacciono, voy a reaccionar desde mi creencia de carencia. Entonces, si yo olvido la falta de dinero y me voy, descubro que tengo una creencia falsa. Entonces, yo elijo empezar a vivir una vida mucho más plena, donde me alcance el dinero, donde me alcance la vida, donde pueda pagar las escuelas de mi hijo. Entonces, en la no forma, es decir, en el espacio metafísico, empiezo a crear la abundancia. Porque la estoy creando. Claro. Creando y creyendo. Entonces, cuando yo cambio mi percepción, lo que hace mi alma es que presenta la fórmula mágica y entonces de repente empieza a aparecer en la vida real la manifestación y entonces te das cuenta que tu cerebro solo era una interfaz. O sea, en el cerebro es un proyector que va a crear aquello que tú proyectas. Entonces, las personas no saben elegir, porque no saben que lo que están eligiendo son sus creencias. Entonces se cuenta que tienen rollos de películas de terror que se están proyectando. Te voy a decir algo bien Sí. cañón, Pablo. Dijiste las personas no saben elegir. Inmediatamente se me vino a la cabeza, porque en la escuela no te enseñan a elegir, te enseñan a obedecer. El sistema te enseña a obedecer. Entonces cuando a una persona le dices, tú eres libre de elegir, no, pero ¿qué me pongo? Lo que tú quieras, no, pero tú dime. Y eso va desde niños en la escuela, cabrón. Sí. Por eso te interrumpí, discúlpame, te devuelvo la palabra. El sistema está hecho para obedecer. Para obedecer, porque al sistema le aterra que tú seas libre. Sí, total. O sea, si mi hijo es libre, se va a perder. Es lo que, ¿te acuerdas que de eso se trató el congreso que tuvimos de padres? Que los padres proyectan el miedo a sus hijos y les ponen, según ellos son límites, son por miedo. Yo le tengo que poner límite a mi pareja porque mi pareja no puede ser libre, ¿no? O sea, ¿cómo serían libres los niños en un colegio? Sería un desmadre. Entonces, el ser humano occidental no confía en el ser y en la conciencia. Porque no lo conocen. Cree que le tenemos que dar, llenarles la cabeza de... Entonces, claro, hoy de grandes, pues, ¿cómo voy a elegir, por ejemplo, cómo voy a elegir trabajar de 8 a 2, de lunes a jueves, y tener todas las tardes libres? No, es pecado. No, ¿cómo crees? ¿Cómo puedo elegir vivir una relación libre y espiritual con mi pareja, amándonos profundísimamente? ¿Cómo puedo elegir que mis hijos sean libres y decidan lo que ellos quieren conforme van a sus edades creciendo? Nos aterra. Porque nos aterra el propio poder de nuestra libertad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, el despertar de la conciencia es, lo que estoy viendo es la proyección de mi pasado, de mi mente. Entonces, yo enseño a través de un método que se llama Transurfing, que es de un ruso que se llama Vedin Selan, dentro de Suprahumano, enseño este método a proyecto, pero no como el secreto que nada más proyecto y hago decretos, no. Creo mi realidad y tengo que olvidar la realidad que estoy viendo. O sea, no entrarle al juego de la realidad que estoy viendo. Para nada, es la tentación. No me dejes caer en tentaciones, caer en ese mundo de tentación de lo que estoy viendo. Por ejemplo, yo te digo algo. Yo llevo todo el 2025 trabajando fuertísimamente para desvincular mi emoción del dinero. O sea, que tenga o no tenga dinero no tiene nada que ver con mi proceso emocional. Entonces, no voy a llegar a fin de mes, estoy en paz. Tengo muchísimo, estoy en paz. No puedo pagar la tarjeta y ¿cómo le voy a hacer para pagar los empleados que tengo en el instituto y cómo lo voy a hacer? No tiene absolutamente nada que ver con mi proceso emocional. ¡Wow! Me pagaron un dineral. Tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Estoy desvinculando el control que puso el mundo sobre mí. El control de la mente de decir, soy lo que produzco, a olvidarlo por completo, soy lo que soy en el momento presente. Y el dinero es un juego. Es como el del Monopoly. Es papelitos que están ahí. No tiene nada de valor sobre mí. Qué fuerte está lo que dices, porque eso quebra con un montón de esquemas mentales. Sí. O sea, ahorita que lo dijiste fue como...
chinga, o sea, me choca con muchas creencias, ¿no? Hay un libro, no recuerdo el autor, pero lo recomiendo tremendamente, que se llama El dinero no es el problema. Oh, wow. No sé si lo conoces. No. Y este libro hace un cuestionamiento muy interesante. Dice, ¿cómo sería tu vida si el problema no fuera el dinero? O sea, si el dinero no existiera, ¿no? Y tú dices, quiero comprarme un carro, y vas a la agencia y te sacas el carro y tal, ¿no? Sí. ¿Cómo sería tu vida si el dinero no fuera el problema? Entonces, este libro te enseña o te va acompañando a pensar que en realidad el problema no es el dinero ni nunca fue el dinero, sino todas las creencias limitantes que tenemos con respecto al tema del dinero. Entonces ahí es donde entramos a hablar de lo que se llaman las lealtades familiares, ¿no? Sí. Es que mi papá no tuvo lana, pues yo tampoco. Sí. O a mi papá lo asesinaron por tener dinero. Iba saliendo de la agencia con su camionetota y lo desvivieron. No, pues entonces yo traigo un vehículo no nuevo, ¿no? Sí. Pero en realidad son puros programas, puros programas. Ahora, además del instituto, Pablo, eres conferencista. ¿Cuáles son los temas que abordas en las conferencias? Principalmente quiero hablar de conciencia y manifestación. Bien. ¿Por qué? Porque, bueno, son cuatro áreas. Conciencia y manifestación son los más, digamos, necesarios, pero espiritualidad o supraconciencia, o sea, la conexión del ser profundo que eres, y el otro es la frecuencia. Aprender que, es decir, la frecuencia es cuando yo sincronizo mi percepción con el amor o con la paz. Yo creo el amor o la paz. También la puedo sincronizar con el enojo. Totalmente. Y me pego unas encabronadas del mundo. Claro. Entonces trato de llevarle a la gente, por ejemplo, en las empresas, siempre hablamos de alguna de estas cuatro cosas, y muy, digamos, tropicalizadas para el negocio, para la empresa y para la productividad, pero siempre hablando desde, por ejemplo, ¿cómo hablaríamos de la conciencia en las empresas? Las empresas no existen los seres humanos interactuando y crean un nuevo cuerpo, que se le llama empresa. Un organismo. Un organismo. Entonces, si el hígado no funciona, truenas toda la empresa. Entonces, la interacción y la conexión de los seres humanos dentro de una empresa tiene que estar basada en el amor y en la cooperación. Totalmente. Entonces, hablamos de eso en las empresas. El liderazgo es un liderazgo hacia el servicio, no que me sirvan. O con los papás, cuando hablamos de conciencia, me doy cuenta todo el tiempo que mi hijo me está reportando que no se amar incondicionalmente y por eso lo quiero castigar, entonces tengo que aprender dónde estoy yo frente a eso. En fin, es toda una serie de procesos, pero son espiritualidad, conciencia, manifestación y frecuencia. Para Pablo, ¿a qué se refiere cuando dice la palabra espiritualidad? Porque también últimamente es una palabra muy masticada. Sí, para mí la espiritualidad es tu esencia, es quién eres, es tu ser. Una vez platicaba con un paciente, y este paciente me dice, no, Jera, es que yo ya soy más espiritual. Y le pregunto, ¿por? Y me dice, lo que pasa es que antes me daba mucha flojera levantarme en las mañanas a meditar. Y ya medito. Y ahora ya medito, entonces ya estoy siendo más espiritual. Y mi contestación fue la siguiente, hermano, tú no tienes que hacer ni más ni menos para ser espiritual. Tú ya eres espiritual en potencia. Sí. Y le puse como el ejemplo de una mujer, ¿verdad? Una mujer, pues que nace siendo mujer, pues no tiene que hacer más para ser más mujer. Exacto. Ni aunque se rape el cabello y se haga una operación, pues va a dejar de ser mujer, porque en esencia ya es mujer. Es correcto. Y esa es la idea o el concepto que yo tengo de espiritualidad. O sea, yo vinculo espiritualidad y ser, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Sí, porque la espiritualidad es, bien lo dijiste, es la esencia, ya lo eres, no tienes que hacer nada. Claro. Cuando hablo de espiritualidad, hablo de un no hacer. Caray, a ver, aterrízamelo, por favor. Como ya eres, Ajá. es un reconocer, es un recordar, regresar al cordis, al corazón. Ok. Es la remembranza del amor que hay en ti. La espiritualidad es el reconocimiento de que ya lo eres. Voltearte a ver. Entonces, este no hacer lo explica padrísimo la filosofía Zen a través de un concepto que se llama Wu Wei. W-W-E-I.
Hu Wei. Okay. El Hu Wei es el pasivismo de permitir que la vida sea y me traspase. Es el sentir toda la emoción y el amor y la dulzura sin reaccionar. Es el proceso de la autoindagación, es el acto de no hacer, de permitir y recibir. Yo le llamo el paso cero. Cuando quieres hacer algo, es el paso 1, pero el paso 0 es el recordar. Entonces, eso es espiritualidad. La espiritualidad, por ejemplo, es la forma en la que yo trabajo mi ego. ¿Cómo trabajo mi ego? Yo permito que cuando alguien me dice, oye, la regaste, cuando yo me equivoco, cuando me enojo, veo mi ego. Y me rindo ante mi ego y digo, sí. Sí, la regué. La regué, y además no soy perfecto, además tengo un chorro de errores y soy igual que el presidente de la República, pero del menos valioso de cualquier ser humano, soy idéntico. Entonces, puedo ver mi ego y me duele. O sea, me duele decir, pues sí, esto soy, ¿no? Y soy finito y no soy mejor que nadie y yo no vengo a educar a nadie en el planeta. Entonces, para mí eso es espiritualidad, es poder ver mi ego, es poder ver mis errores, es poder ver mi dolor, es poder mi infinita no perfección y rendirme ante eso y decir, y eso es amado por Dios. Y es aceptar. Y es aceptar. Al final es como... La espiritualidad es hay, aceptación. ¿no? Es rendición. Es rendición. Es rendición. Pero no rendición desde una percepción de cobarde, resignación mediocre. Eso es resignación. Ajá, exactamente. Sí. Porque también me he dado cuenta que hay conceptos que se malentienden y entonces la gente se ofende porque dice, a ver, pero ¿cómo me estás diciendo que me rinda? Eso es de mediocre. No, es que no va por ahí, no va por ahí. No estamos hablando de que rindas tu ser, que además tu ser es tan perfecto que jamás se va a rendir. Sí. Rinde a tu ego ante las necesidades que tu ego ha creado para ti. Deja de pelearte. Deja de pelearte. Deja la violencia. Qué hermosa palabra. Contra ti y contra todos. Claro. Entonces, yo me violenté y muchos de mis pacientes se violentan queriéndose empujar a su mejor versión porque están rechazando la que están ahorita. Claro. Espiritualidad no existe una nueva versión. No existe. Es lo que es. Eres perfecto, completo y suficiente, eres un hijo de Dios aquí y ahora y ya estás en total rendición frente a eso. Entonces, el ego te transforma, es dolorosísimo porque el Hu Wei o el pasivismo o el dejar de atacar es reconocer y recordar que eres el amor y que lo puedes elegir. Entonces es un concepto, por eso la espiritualidad no es un hacer, no se hace nunca, ya eres. Es un ser. Es un ser. Tienes una fundación, platícanos. Bueno, esta fundación la fundé en el 2021, se llama Downies, es una fundación para personas con síndrome de Down. Yo soy el fundador, junto con otras personas en la Ciudad de México que me llevaron para allá, y ya tiene 25, cumplimos 25, fue 2001, cumplimos 25 el próximo año, 2026, y es downies.org.mx. Downies en español, D-A-U-N I latina S, Downies. Perfecto. De todos modos va a aparecer ahí el nombre. ¿Qué hacen en esta fundación, amigo? Es un proceso de entrenamiento para integrar adultos con síndrome de Down, de la escuela al trabajo, a empresas regulares. Entonces, somos el puente que les enseña a trabajar. Bien. Y conecta a las empresas. ¿Cómo está visto desde tu expertise o desde tu experiencia actualmente el tema del síndrome de Down en la sociedad? ¿Seguimos siendo una sociedad ignorante ante este estado o ya estamos más abiertos? No, hombre, estamos bueno, comparado, yo te estoy hablando que yo nací en los 70s, mi hermano es del 72 y mi hermano fue tratado como retrasado mental hasta los 25, 30 años, o sea, hasta el 2000, cuando se hace esta apertura y entonces ahora sí, los chavos van, mi hijo tuvo un compañero con síndrome de Down, hay una apertura total. Siempre habrá la ignorancia de aquel que quiere ser ignorante, pero hoy ya los vemos, he visto actores, un chavo con síndrome acaba de terminar un Ironman. Ok. El otro día vi una chica con síndrome Down que es diseñadora. Pablo Pineda, con el que estudié en la Universidad de Málaga, mi diplomado en síndrome de Down, es actor de películas de España, de TV3 creo que se llaman, y ya es actor y es increíble. Entonces ya, claro, como cambiamos la sociedad ahora el síndrome de Down, desde ahí empezó el tema de mi percepción, mi querido. Cuando yo empecé a
de niño recién nacido y veía el rechazo de mi familia. Yo veía que mi hermano era increíble y yo decía, no cuadra. O sea, ¿por qué si mi hermano es un ser tan increíble, por qué no puede ir a la escuela conmigo? ¿Por qué los señores que se creen educadores lo rechazan? Entonces yo lo sabía y entonces por eso me dedico a esto, porque tuve el regalo de nacer y de estar en la misma habitación con mi hermano, que es mi maestro, Diego. Fíjate, que yo lo conozco, tú lo conoces. Tengo la fortuna. Cuando mi hermano empezó a crecer, y yo también, o sea, que crecimos los dos juntos, y empecé a leer libros de espiritualidad, se me hizo, en mi mente se iba haciendo la idea de un santo, ¿no? de un iluminado. ¿Qué significa? Un cuate que está en el presente, que está sonriendo siempre, que todo lo ama, que todo lo perdona, que no tiene nada de violencia en su corazón, que es una persona siempre dispuesta. Y cuando terminé de hacer este arquetipo en mi mente, inconscientemente, se iba formando, yo decía, yo conozco a alguien así. Y me di cuenta que era mi hermano. O sea, que yo tuve un santo, o sea, un iluminado, te lo digo que llorar, un iluminado, un ser de luz en la habitación. Claro, ¿sabes qué pasaba? Que yo en la adolescencia me enojé muchísimo en mi interior con él porque no era normal. Y eran los 80s. Sí. Luego ya me di cuenta que era mi mente y tuve que hacer un proceso de perdonarme y perdonarlo. Pero ya después de eso, entonces, para mí ahora es es como mi faro. Yo me quiero convertir en una persona con síndrome de Down. Yo quiero ser una persona de 60 años que esté contenta en el presente, que ame todo, que respete todo, que no tenga ego, importancia personal, que viva. Entonces, siempre tengo una referencia de un cuate que va muy adelantado más que yo. Qué fuerte. Qué fuerte, qué cabrón lo que estás diciendo. Fíjate que me llevaste a recordar, Pablo. ¿Tú estás de acuerdo que actualmente, por el esquema social, hay muchos niños que están súper excitados mentalmente? Y lo hablábamos en el Congreso, ¿no? Niños que ahora tienen acceso a todo a través de Internet y que su cerebro, ¿no? Está hiper revolucionado. Y ahora, en muchos de los casos, se le mal llama una patología. Es que tiene TDAH y es que, ¿verdad? Ok. Yo me he topado, y esto no es una queja en contra de nadie, esto es un llamado de abramos más los ojos. Me he dado cuenta, Pablo, que en la mayoría de los casos no son los niños los que tienen el problema, sino que son los docentes los que no tienen la capacitación necesaria. Y lo digo con todo el amor y el respeto del mundo mundial. Yo he dado clases y sé que es un tema dar clases. Yo he trabajado con niños, perdón, y es un temazo trabajar con niños. Pero cuando trabajas con niños desde la conciencia del amor y cuando tienes la capacitación necesaria, yo tengo una frase que dice, no existe un niño problema, existe docente no capacitado. ¿Qué tan de acuerdo estás? 100%. Los niños son niños y queremos gobernarlos y queremos meterlos en una cajita para que no se muevan. Sí. Y es un problema muy profundo porque el mundo se está transformando y la educación va 200 siglos atrás. No en todas las escuelas, pero en la gran mayoría. Sí. Entonces, tú quieres, fíjate lo que hace una escuela. Tú tienes un sistema en donde el niño le tienes que decir, tú cállate, siéntate, pero el niño en su casa, como bien dice, está en el iPad, está aquí en el celular, corre, salta, lo llevan a los trampolines, tiene clases de taekwondo en las tardes. Pues solo es niño. Y además, hiper acelerado. Ajá. Entonces, ese niño tendría que ir a una escuela donde le tendrían que decir, vamos a hacer proyectos, vamos a construir la vida, vamos a desarrollar, vamos a aprender, vamos a investigar. Y le dicen, no, cállate y siéntate. Pues, evidentemente, se está multiplicando como tortillas el TDA, ¿no? Como gremlins. Entonces, pues evidentemente, por ejemplo, yo tuve que convencer a mi hijo, fíjate, convencer lo que es la palabra que usé, que me dio un día, me dijo, oye, papá, pero como que estoy tonto, ¿verdad? Le dije, güey, eres un puto genio. Es un genio, güey. Eres un... Es que el mundo no te comprende porque hoy el otro día me puso jazz japonés de los 60s. Tómala. Wow, y es un tipo que no lo vas a gobernar, que se va a gobernar él, es un tipo que es auténtico, que
pues, que el mundo no está preparado para ti, chaparro. O sea, nuestras ganas de controlarte, y las mías también, fueron brutales, güey. Pero cuando llega un niño tan distinto, nos está obligando a vernos, nos está obligando a entender que A es... rompernos. A rompernos. Entonces... En el buen sentido de la sí. palabra, o sea, romper esas estructuras mentales en las que vivimos prisioneros, La Pablo. educación no va a aguantar mucho. O sea, No. no puedes, tiene que cambiar a una forma activa, tiene que ser constructivista, tiene que ser integrar a todos, todas las personas, todos los niños en un proceso de aprendizaje, en un proceso de investigación, de curiosidad. Yo sueño con escuelas que no haya aulas, que haya centros de aprendizaje, de juegos, de disfrutar. Interactivo. Eso lo estudié yo en el 2000, en la especialidad que hice en Málaga, y era una investigación donde los niños no tenían profesores, los profesores eran guías. O sea, la palabra profesor o maestro no existía, era guías. Y el guía es cuando el niño llegaba y tenían una asamblea en la mañana, del lunes, y entonces un niño dijo, no, pues es que mi hermano se rompió el brazo. Y trae yeso. Entonces la maestra dijo, ¿y qué es eso? ¿Quieren investigar? Sí. ¿De qué están hechos los huesos? 7 años tenían los niños, chiquititos. La composición química de los huesos, cuántos huesos teníamos, para qué servían los huesos, por qué se rompía un hueso, cómo se pegaba, qué es la homeostasis. Aprendieron 1000 cosas, pero todo porque se le rompió el brazo. O sea, no había planeación pedagógica, claro, ni didáctica previa. Sí, sí. Entonces, claro que la nueva forma de guiar al niño a que descubra a través de su propia experiencia, de su propia intención, de su propia curiosidad. Entonces, la educación va a tener que cambiar como, mira, Gerardo, yo creo que una de las palabras finales que les quiero decir es que el mundo está cambiando, está despertando en la conciencia de lo que ya somos. Entonces, las formas educativas, las formas culturales, las formas de relacionarnos hombres y mujeres, tenemos que construirlas desde una nueva conciencia del ser, donde el respeto sea el centro. O sea, respetarte sobre todo más allá de mi ego. Sí. Fíjate que pareciera a nivel global que hay muy pocas probabilidades de que ocurra esto que estás diciendo, pareciera, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que ahorita la humanidad nos encontramos en un punto tan álgido donde lo que sigue, amigo, ahora sí es despertar en conciencia. O sea, ya no es si quieres, es lo que sigue, porque aunque no camines, la tendencia de la conciencia te va a arrastrar y te va a encantar cuando estés ahí. Y cuando despiertas a tu conciencia, yo siempre le digo a todos los con los que trabajo, hay un peligro. Sí. A que te enamores profundamente de ti, de la vida y de Dios. O sea, vas a acabar, el despertar de la conciencia es, wow, lo que estoy viviendo, qué increíble el momento presente, toda la humanidad está a mi servicio para que me vea y me experimente. Sí. Entonces es una chulada, es un deleite. Amigo, tú lo dices súper bonito. Casi me da pena decirte cómo yo lo digo, pero me voy a quedar con tus palabras. Tú lo dijiste súper encantador. Yo lo digo desde el personaje de León. Le digo a mis consultantes, le digo, mira, tomar conciencia es asumir la responsabilidad que una vez obtenida esta información, ya no vas a poder andar por la vida haciéndote pedazos. Me encanta. Te digo, tú lo dijiste súper bonito, amigo. Ya no puedes, ya no puedes. No, ya no hay. La mente es como un paracaídas, ya no. Claro. Ya abierta, empieza a funcionar. Claro. Oye, empezaste la plática diciéndome que hace algunos años atrás habías decidido entregar tu vida a Dios. Es decir, estuviste en un seminario. Sí. ¿Cuánto tiempo? 4 años. 4 Hice años. toda la carrera de filosofía. ¿Qué tal fue para ti esa experiencia? Fue la experiencia más profunda y polarizada del mundo, porque si bien el estudio de la filosofía y la teología, el dedicarme a los votos, digamos, la misa, el rosario, las oraciones en las mañanas, en la tarde, la lectura de la Biblia, durante 4 años, mientras yo tenía 19 años y mientras mis compañeros se iban por el mundo, yo estudiaba filosofía. Cuando era Semana Santa estudiaba filosofía. Cuando era todo el verano hacía clases de filosofía. Cuando era el invierno hacíamos filosofía. Y durante 4 años. Y teología. Pero la forma en la que descubrí que estábamos olvidándonos de lo que éramos por esta
energía de la disciplina muy 60s, 40s, los años 30 del siglo pasado, de tienes que hacer esto, yo entendí que no era el proceso del amor. O sea, que la espiritualidad no podría ser una imposición masiva de tu vida. Entonces, la forma en la que me salí fue muy interesante porque, te cuento, iba en el camión de regreso a la universidad, porque yo estudiaba en la universidad en la tarde-noche y yo estudiaba en las mañanas. Sí, teología, filosofía. Iba en la universidad y de repente venía una pareja abrazándose, ella a él, viéndose a la cara, y me di cuenta que yo estaba deprimido. O sea, que mi corazón, o sea, yo decía, esto es el amor. O sea, y entonces me di cuenta que mi vocación era la familia, no la monogamia, no la, ¿cómo se llama? Sí, los votos. El celibato. ¿No? El celibato, claro. Nunca hice los votos, o sea, no llegué a ordenarme en sacerdote ni diácono, pero dije, no es... Hubiera sido bueno, ¿eh? Hubiera sido bueno ser sacerdote. Hay gente que me dice que parezco padrecito, pero bueno. Sí. A mí también me lo han dicho. Sí. Fíjate que yo de joven tuve la inquietud de adolescente, tuve la inquietud de ir a un seminario. Nunca le di el seguimiento y como que mis papás no me la creyeron mucho. Pero sí, amigo, en algún momento sentí de corazón ese llamado. Yo te voy a decir algo, yo nunca me he desentregado de Dios. O sea, yo digo, pues hago lo mismo. Doy conferencias, que es como dar la plática o prédicas. La misa, claro. Trabajo con la gente, que es como sacerdocio, o sea, como la confesión, pero es el coaching, el servicio a los demás. Oye, pero, sí es cierto, tiene mucha relación. Sí, pero porque la espiritualidad no está dentro de un seminario ni dentro de una iglesia. La espiritualidad la vivimos. Entonces, a mí me encanta pensar que estoy al servicio del espíritu de las personas. Y eso se fue resignificando, o sea, fue resignificándose porque, o sea, lo que más me he dado cuenta es que para poder llegar a servir, tengo que estar frente a mi ego todo el tiempo. Tengo que estar viendo que no soy más importante que nadie y que yo no hago las cosas. Sí. Es a través, ¿no? Entonces, para mí el mayor regalo es, yo me imagino que soy como una especie de manguera, ¿no? O sea, que lleva el agua, y es súper útil porque lleva el agua, pero el agua no viene en la manguera. Claro, por supuesto. Entonces, yo poder enseñar a la gente a reconocer su esencia, su ser y su amor, a través de que lo vean directamente del jefe, o de la jefa, o del ser, entonces es un regalo, güey. Yo no sé, amigo, si lo que nos explicaste aquí acerca del tema del funcionamiento de la supraconciencia en un coaching, en un acompañamiento, alcanzó verdaderamente a llegar a la audiencia que nos ve. Yo ya lo vi en vivo y me quedé así y dije, pinche Pablo, está muy cabrón esto. Si la gente, amigo, te quiere contactar, ¿cómo le puede hacer? Sí. Soy Suprahumano en Instagram, YouTube y Facebook. Soy Suprahumano. Perfecto. Tengo ahí un podcast que grabo sesiones en vivo. Esta que tú viste, acabo de la semana pasada, Soy Suprahumano en YouTube. Y la página es suprahumano.me, www.suprahumano.me. Ahí está. Y entonces, .mi. M de mamá. Ajá, me de en inglés. Mi. M de mamá, E de inglés. O sea, le puse esa porque me gustó cómo sonaba Soy Suprahumano, ¿no? Suprahumano.me. Supro yo. Ya, correcto. Y me pueden buscar ahí, les contestamos, porque empezamos el 3 de febrero, empiezo el programa. Es un programa, te lo garantizo al 100%. Porque es un programa que tiene 5 pasos, es semanal. El domingo en tu plataforma aparecen videos y un PDF, no míos, videos de maestros espirituales y un PDF que te habla el código y te doy el contexto. No, porque yo no soy dueño de ninguna información. El martes doy la clase, que es el paso 2. El paso 3 se activa una meditación, una activación en la supraconsciencia del código y te doy un ejercicio. Entonces, a través de el PDF, que es la información, o sea, tú vas a tener un libro al final. Vas a tener más de 30 videos de maestros. Doy 16 clases de 2 horas y después de las 2 horas me quedo 1 hora en coaching en vivo con todos los que quieran. Entonces son 16 horas de coaching, más 16 meditaciones, activaciones de conciencia, más 16 prácticas de cómo activar. Entonces, y tú te quedas para toda la vida con este programa. ¿Todo esto es en línea? Todo es en línea. En línea. Y en una plataforma, entonces todo lo tienes tú hasta físicamente. Tienes PDFs que puedes imprimir, tienes un libro. Entonces, es un programa que me llevó más de 25 años hacer, pero ya está. Vuélveme a repetir redes sociales, por favor. Soy Suprahumano
en YouTube, Instagram y Facebook y TikTok. Subimos contenido todas las semanas. Tengo un podcast ahí en YouTube, bueno, en Spotify también, Soy Superhumano. Y en la página web www.superhumano.me o en mi página pablomerino.com. Yo voy a hacer una confesión. De las muchas herramientas terapéuticas de las que yo he sido testigo, y cuando digo muchas es literal, muchas, yo no había visto una tan eficaz como la que tú haces con la supraconciencia. O sea, de verdad, en tiempo récord, desprogramaste a esta persona. Se le vio la cara, se le quebró, ¿no? Sí. Algo por dentro. Y vale la pena que busquen a Pablo Merino en sus redes sociales y que se den la oportunidad. Yo voy a buscar, amigo, espacios. Ahorita estoy estudiando metafísica, pero me interesa mucho Me encantará. entrar a lo de suprahumano. Platícame de tu podcast. Me voló la cabeza cuando me dijiste que era un podcast en vivo, amigo. Sí, es un podcast donde me siento con personas. Por ejemplo, el que acaba de salir es acerca de la educación de los hijos con 5 papás y desprogramamos en vivo. Wow. Van a salir dos con jóvenes de 18, 20, 25 años, donde hablamos de la autenticidad, el propósito de vida y desprogramamos ahí en vivo. ¿Tú lo vas a ver? ¡Qué fuerte! Sí. ¿Cómo lo grabas? ¿Cuándo lo grabas? En el instituto montamos un set muy parecido a este y invito a las personas y la gente llega y está en vivo. O sea, es como una terapia en vivo, que siempre es lo que soñé, para que vean cómo lo van a aprender a hacer en casa. O sea, esto que yo enseño de cómo me reprogramo se puede enseñar en casa. Entonces, la idea es ir invitando a distintos tipos de personas vamos a hablar del dinero, vamos a hablar de la sexualidad, del matrimonio, de la pareja, y vamos a ayudar a reprogramar todo lo que es necesario. ¡Qué fregón! Sí. ¡Qué fregón! Invitados, Soy Superhumano en YouTube. Fregón. Venga, genial. Amigo, 2 preguntas. Una, la frase de poder de Pablo Merino es... Tú ya eres completo, perfecto y suficiente. Recuerda que ya eres completa, si eres mujer, completa, perfecta y suficiente. Ya eres. No importa. Solo lo que tienes hagas, que reconocer, recordar, remembrar, ¿no? Pregunta 2, esta ya te la hago yo desde un aspecto muy curioso de mi persona. He comentado que para mí el podcast, en primera instancia, es para aprender yo de los invitados. Y después compartir ese aprendizaje con la gente que nos sigue, ¿no? ¿Qué le recomendaría Pablo Merino a este podcast Transfórmate Interiormente? Que invitaras a cada orador a no hablar desde su mente. O sea, que les dijeras antes y aquí, vamos a cerrar los ojos, vamos a activar la conciencia, háblame desde lo más profundo de tu ser. Y entonces siempre dirán mucho más verdad. ¡Uf! ¡Qué fuerte está eso! Porque muchos hablamos de lo que sabemos y aprendemos y queremos vender y eso es la mente y es falso. Pero cuando alguien, como ahorita se abrió la conversación y tus preguntas me fueron llevando a cosas padres. Me hiciste 3 o 4 preguntas que nunca nadie me había hecho y me encantó cómo viví en el seminario, cómo fue con Diego, la fundación, me encantó. No, gracias. Y te tengo otra pregunta guardada ahorita. Bueno, que pues esas preguntas que hiciste vinieron de tu ser, no de tu mente, y entonces fuiste sintiendo, vi que fuiste sintiendo la entrevista, entonces para mí es eso, que hablen desde lo más profundo de su alma y que dejen al personaje afuera. Qué fregón, qué hermoso suena, qué hermoso suena. Hace rato hablábamos de Dios, amigo. A mí me es muy difícil no hablar de Él, por muchas razones, pero quiero que la gente te escuche a ti. Cuando Pablo habla de Dios, ¿de qué nos está hablando? Ay, caray, qué pregunta. Yo tengo 4 definiciones de Dios. A ver. Pero es por nivel. Venga. El primer nivel, Dios es el orden detrás de todo. Dios es información. Es decir, si yo veo un átomo, si yo veo una florecita de jardín, si yo veo una abeja volando, si yo veo esto, veo orden. Entonces, lo primero es, Dios es el orden detrás de todo. Dios es información ordenada. Esa es, digamos, a nivel muy mental, la primera definición. Buenísima. Si subimos un poquito más el nivel, Dios es el espacio donde se dan todas las interacciones de todo.
del árbol, de esto, aquí está Dios, porque este es este espacio que nos permite mirarlo, ¿no? Ese es el nivel 2, la información y el espacio. El nivel 3 es Dios es el pensamiento que me crea. Dios me está pensando. Entonces Dios me está amando, ¿no? O sea, ¿por qué mis orejas no se difuminan, no se me para el corazón, no me aplasta ahorita un coche saliendo? Porque Dios me está pensando. Y mientras Dios me piense, es que estoy. Entonces, todo lo que sucede es una expresión de Dios y entonces me puedo ser responsable de ella o no, pero eso, Dios es el que permite todo para que aprenda o para que me desarrolle. Pero la cuarta es, la más profunda es, Dios es el que me permite sentir el amor. Es decir, sin Dios no podría, porque solo vería ego, obscuridad. Entonces, para mí Dios es la experiencia del momento presente. Es el cuarto nivel, es el éxtasis de lo que está sucediendo. Por eso me dedico a ayudarle a las personas a salir de su percepción, ¿no? Recordar quiénes son, porque lo único que van a pasar es recordar que son la esencia divina, que son el amor de Dios. Entonces es lo que vamos a expresar. ¿Por qué expresaría violencia si soy amor de Dios? ¿Por qué no me pongo al servicio de los demás si soy amor de Dios? Entonces, pues siempre me gusta poder explicar más metodológicamente, porque un ateo puede decir, no creo en Dios, pues que es el orden, si lo veo. Entonces me gusta ir experimentando, porque estos son como formas de Dios que he ido descubriendo en mi vida hasta que llegué a la última, que es, Dios no hay pensamiento, es solo la experiencia de todo lo que es. ¿Conoces, amigo, el libro de Conversaciones con Dios? Uf, bueno, fue el que es que me sonó. Lo leí en el 2000, bro, hace 25 años. Puta, es que me sonó completamente. Sí. Y ese libro fue un parteaguas en mi vida. Y en la mía también. Sí, muy. Neil Donald Walsh, véanlo, por favor. Brutal, léanlo. Brutal. 4 volúmenes de ese libro. Ahorita que mencionaste el ateo, en una ocasión platicaba con una persona que se decía ateo, y es algo profundamente respetable, profundamente. Y dentro de esa conversación le compartí que para mí el ateísmo era una paradoja, ¿no? ¿Por qué es una paradoja? Porque al decir que tú no crees en algo que puedes nombrar, entonces lo estás creando. Entonces, al decir yo no creo en Dios, al ponerle nombre a Dios y decir que no creo, en automático lo estoy creando. Entonces yo le decía, yo respeto profundamente, solo a mí me hace ruido que una persona se sostenga en algo que es una paradoja, porque al decir yo no creo en la lámpara, pero al citar lámpara estoy creando verbalmente ese algo que se llama lámpara, ¿no? Entonces me vino ese recuerdo ahorita que hablabas sobre el ateísmo. Sí, porque la experiencia la tienes y alguien, o sea, todos podemos acceder por la mente, seamos ateos o creyentes, claro, que existe una esencia que sostiene, ¿no? Le llamamos naturaleza, le llamamos mundo, le llamamos universo. Hay un orden, hay una esencia y hay un principio detrás de todo esto, por eso existe la filosofía y la metafísica. Entonces, rendirnos frente a eso me parece que es rendirnos frente al amor, frente a lo máximo. Entonces, sí, me parece una ¿qué sentido tiene idea? Negar eso, no? Claro, totalmente. Amigo querido, algo con lo que quieras que cerremos esta conversación. Tu plática fue como estar tomándome un vino tinto a traguitos, pero cada sorbo me supo maravilloso, cabrón. Gracias. De verdad. ¿Con qué cierras, amigo? Mira, yo invitaría a todos los que nos vean que hagan 2 respiraciones profundas y suelten todo lo que aprendieron de esta conversación. Quédate con la sensación de lo que eres. Olvida la mente, olvida todo lo que dijimos y quédate en el momento presente disfrutando tu esencia, fuera de la mente. Lo demás fueron palabras, aprendimos y conversamos, pero información. Nada tiene importancia más que lo que eres en este momento. Lo que eres en este momento. Lo que eres en este momento tiene esencia de eternidad. Es correcto. ¿Cierto? El presente en filosofía es, como el presente es presencia, la presencia es eternidad. Totalmente. Sí, dice Osho que el pasado y el futuro pues son construcciones, ¿no? Que en realidad lo único que hay es el presente. A disfrutar. Hermano, te agradezco infinitamente tu tiempo, tu amistad, tu cariño, tu conversación, tu corazón abierto.
Sé que mucha de la gente que va a ver esta entrevista se va a quedar no con un buen sabor de boca, con un buen apapacho al corazón. Aquí cerramos este episodio de hoy, esta entrevista. Querido, que no sea la última, por favor. Me invitas. Yo soy Gerardo Félix, también el León de la Conciencia. Ayúdame suscribiéndote, por favor. Regálame tus comentarios, comparte este video, porque tenemos que sumar a este despertar de conciencia que a estas alturas ya es inevitable. Hasta pronto.